Bien, ¿cómo están? Como les anuncié a través de las redes sociales, hoy tenemos un programa distinto, como vamos a tener de aquí en adelante, porque vamos también a empezar a dar cabida a temas de interés público, temas de interés ciudadano, ya que estamos también en una campaña municipal. Y en este caso vamos a hablar del corredor número 1, el corredor azul de Tacna, Garcilaso, Arequipa. Este ya comenzó a funcionar, ustedes saben, forma parte de una red de 5 corredores, que es el plan de la reforma de transporte. Estos 5 corredores están establecidos en base a las 5 rutas más transitadas de Lima. La pretensión, como todos saben, es ordenar nuestra ciudad. Y nosotros desde este programa apoyamos lo que es ordenar el transporte, porque ya no queremos más combis, ya no queremos más informalidad, ni más accidentes, eso está claro. Entonces la base del programa del día de hoy va a ser resolver preguntas prácticas, porque lo que sí hemos visto es que hay gente que no está muy orientada, que no sabe, etcétera, y les pido también que tengan en cuenta que es un periodo de prueba. En función a eso vamos a comenzar, así que tenemos, bueno, la persona más indicada, Gustavo Guerra García, presidente de Protransportes, para resolver nuestras preguntas. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy a gusto en tu programa. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, Alejandro Godoy me mandó muy temprano que te preguntara por qué no hubo más spots de publicidad para que la gente pudiera estar más informado. Me dice que al parecer un acuerdo de consejo no lo permitió. Nosotros sacamos un acuerdo de consejo para poder financiar el proyecto de inversión pública que financia la ampliación de la capacidad de fiscalización de la Gerencia de Transporte Urbano. Son 298 millones de soles y el acuerdo, los votos se consiguieron bajo la condición de que no hagamos publicidad masiva en radio y en televisión hasta el 5 de octubre para evitar suspicacias en el momento electoral. O sea, por la campaña electoral. Digamos que los que no son de tu grupo político en el Consejo dijeron, bacán, te doy la plata para armar, pero no me hagas porque va a aparecer publicidad. Claro, considerando que solo tenemos 3 regidores, los que no son de su grupo son bastantes, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, aceptamos eso porque necesitábamos en realidad los recursos para hacer el proyecto de la reforma. Y el acuerdo es que hasta antes del 5 de octubre nos concentramos en comunicación directa, con trípticos, con información directa a los usuarios, ¿no? Ok, ¿esto ha sido insuficiente, evalúas tú, en esta primera etapa de prueba? Yo diría que es relativo, ¿no? Yo creo que sí cometimos un error, que debimos comenzar el sábado, o sea, no el martes. Nosotros comenzamos la campaña intensa el martes, hemos repartido más o menos 190.000 trípticos para un corredor que más o menos tiene en un flujo normal entre 40.000 y 70.000 pasajeros. O sea que debió alcanzar, pero creo que cometimos el error de no comenzar en el fin de semana anterior, porque a veces la población de fin de semana y feriado es distinta a la de día útil, ¿no? Entonces, claro, hicimos toda la campaña de difusión en días hábiles, iniciamos la implementación en días útiles, entonces, bueno, ese es parte del aprendizaje, pero también quiero decir claramente que la mejor campaña de comunicación son las pruebas mismas, ¿no? Porque en realidad se han subido como 200 y tantas mil personas al corredor y esos son los que ya entienden de dónde va, cómo funciona el esquema de paraderos, cuáles son las velocidades máximas. Es bien difícil en realidad explicarlo con volantes o con algún mecanismo de comunicación. Lo mejor es que la gente lo use en el periodo de prueba y ahí es donde ya tienen claro la extensión del corredor y cómo funciona. Vale. Felipe Belisario me dice, pintar buses de azul, no todos son nuevos, ¿da para llamar corredor azul o reforma de transporte? Creo que la pregunta acá es, ¿los buses son nuevos? Son relativamente nuevos. Yo quiero decir algo para que la gente lo entienda. Se firmaron los contratos entre el 4 y el 11 de julio, los 5 contratos de los 5 paquetes del corredor Arequipa, Tacna, Garcilaso. En el momento en que se firman los contratos es que se hace el cierre financiero y las órdenes de compra. Por lo tanto, los buses 0 kilómetros van a llegar dentro de 3 y 6 meses. Nosotros nunca dijimos que el primer día de la preoperación ya iba a estar toda la flota nueva, porque eso no es factible. Tú primero firmas contrato, si no firmas contrato, no hay préstamo del banco, si no hay préstamo del banco, no hay orden de compra de la flota nueva. Entonces era previsible que la flota nueva llegue en promedio 6 meses después que el momento de la firma del contrato. Pero los operadores han hecho el esfuerzo de poner su mejor flota, las 32 empresas que forman el consorcio con el que hemos comenzado, han puesto su mejor flota, que es una flota que tiene en promedio 3 años y que tiene 12 metros de tamaño. Pero entonces, sí son buses patrón. Claro, son buses patrón, son relativamente nuevos. Ya. ¿Ok? No son 0 kilómetros, pero son nuevos. Son tienen 3 años en promedio. ¿Okay? El más viejo tiene 6 años y hay muchos que tienen 0 años o 1 año o 2 años. En el promedio tienen 3. Entonces es la mejor flota que ellos tenían disponible y así es como vamos a operar. Todos van a comenzar la preparación con la mejor flota disponible. Y 6 meses después llegan los primeros lotes de vehículos 0 kilómetros en cada uno de los paquetes y corredores. Ok, ahora una pregunta mía. ¿Es verdad que no has contado con suficientes choferes y que por eso se produjo el día 26, primer día, espaciamiento en el periodo para esperar los carros? A ver, teníamos los vehículos,
el trabajo de certificación de choferes se realizó. Ya. Nosotros certificamos 90 choferes que habían sido entrenados en las empresas concesionarias, la empresa que tiene la concesión. Pero lo que ocurrió en las primeras horas, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana, que tuvimos un problema de no pudimos cumplir con la programación que nos habíamos planteado, es que sí, en algunos casos no llegaba el chofer, que era el chofer que estaba certificado. O sea, estaban, pero no llegaron a las 4:30 de la mañana. Entonces, Ya. es un problema principal de que los sistemas han estado muy fragmentados, las empresas también están acomodándose a un esquema nuevo de trabajo. Vale. En otros casos, los buses tienen un conjunto de documentos que tienen que cumplir. Nosotros verificamos los documentos en las oficinas de los concesionarios, pero también tenemos que volverlos a verificar en el momento en que el bus va a salir. O sea, el SOAT, los seguros para terceros, una serie de condiciones. Ya. Y obviamente si no están esas condiciones, no pueden salir. Entonces tuvimos algunos problemas en esas primeras horas del sábado, pero que fueron resueltos y el sábado en la tarde, el domingo, el lunes y el martes ya no tuvimos ese problema y por eso la programación dejó de ser de 12 minutos, que fue al inicio, que fue terrible, fue un intervalo muy largo. Muy largo. Promedio, lo cual quiere decir que en algunos casos fue 20 minutos y la gente tenía razón de estar exasperada, mil disculpas, pero ya el sábado en la tarde y hasta el martes y ese problema fue resuelto y tuvimos una frecuencia domingo, lunes y martes de 4 minutos, que era aceptable, muy aceptable para días feriados. Ahora, otra pregunta es también, ¿por qué en el periodo de prueba, este es el primer periodo de prueba, ¿no es cierto? Es 26, 27, 28, 29, luego viene otro 2 y 3 de 2 y agosto. 3 de agosto, sí. Ahora, entre el 29 y el 2 y el 3 Han vuelto a entrar las combis. ¿Por qué? Nosotros los limeños queremos ordenado, ya no queremos más combi, porque tú dices no y es no. Ya sabemos cómo son las combis. ¿Por qué las han dejado entrar otra vez? Nosotros hemos hecho las primeras pruebas con un esquema de desvíos. Y ese esquema de desvíos, que es un esquema poco conflictivo, porque todavía no estamos reestructurando las rutas, vamos a ver bastantes rutas las que tenemos que reestructurar a partir del 9 de agosto, no podíamos implementarlo en un día útil, ¿ok? Porque nosotros tenemos la experiencia del ciclodía, y nosotros para tratar de hacer esta primera fase de 6 días de una forma lo menos disruptiva, digamos, con los usuarios, lo hemos utilizado un mecanismo que los usuarios conocen, porque todo el mundo sabe que el día del ciclodía desviamos la flota de transporte público de la Arequipa a vías alternas. Entonces hicimos un mecanismo que la gente conocía y de tal forma de hacer un impacto el más suave posible sobre el entorno del corredor, sin tener todavía que entrar en el conflicto de la reestructuración de rutas, porque cuando uno hace una reforma hay dos conflictos. Uno, el conflicto natural con los usuarios porque le estás cambiando los itinerarios de rutas y eso genera molestias y malestares, por más que comuniques. Y dos, un segundo conflicto que hay, que vas a reestructurar rutas, ¿ok? Y vas a recortar flotas de las rutas que están superpuestas con el corredor. Entonces nuestra idea fue, como se ha hecho en muchos lugares, no tener los dos conflictos en simultáneo. Ya. Tener primero el conflicto solamente de explicar a la gente la nueva conexión durante la prueba, porque la prueba es la mejor forma que ellos entiendan la extensión del corredor, de dónde va, hacia dónde va, dónde están los paraderos y cómo funciona. Y eso lo hemos logrado sin tener que al mismo tiempo estar conflictuando con todos los usuarios de las rutas que están superpuestas. O sea, lo que ustedes no querían era que en un mismo paquete de prueba tengan que pelearse con el público, que lógicamente es un cambio de chip. Claro, y a la vez tener que pelearse con los combistas y todo lo demás. Pero también con los usuarios de las otras rutas modificadas, porque obviamente son dos estrategias de comunicación. Una para explicar el corredor y otra para explicar cómo están modificándose las rutas. Entonces, en realidad es siempre mejor ir paso por paso. Por eso es que esta etapa de pruebas inicial, que solo con desvíos semejantes al ciclodía, los hicimos en días feriados, porque si lo hiciéramos en día útil hubiéramos perturbado demasiado las vías alternas. ¿No? Entonces, eso es bien difícil que la gente entienda, ¿ves? Pero bueno, es lo que es. Pero nosotros hemos logrado el objetivo de que la gente entienda cuál es la extensión del corredor, cómo funciona y dónde están los paraderos. Entonces, hoy día hay 250.000 personas que ya han utilizado el servicio y que lo conocen y ahora lo vamos a consolidar el fin de semana. A partir del 9 de agosto, señores usuarios, ya nos podemos asegurar de que los buses azules ya se quedan para siempre en el corredor Arequipa-Tacna-Garcilaso. Otra pregunta que me han hecho por el Twitter, que por favor aclares. A partir del 9 de agosto, cuando esto sea definitivo, solamente ¿quiénes van a entrar por Tacna-Garcilaso-Arequipa? ¿Quiénes pueden circular por ahí? A partir del 9 de agosto, desde el paradero Alcázar en Amancaes hasta Armendáriz en Miraflores, lo que va a ocurrir es que solo van a trabajar los buses azules. Obviamente, el sábado 9 de agosto, que es el día en que ya hacemos la reestructuración de rutas, vamos a modificar 42 rutas, no es poco, y vamos a cancelar 3. Desde el momento que se modifiquen, sale una flota
que está en el contorno del corredor y que cumple una función semejante a la de Arequipa, sale la flota que antes estaba en Arequipa y es reemplazada ya de forma definitiva por alrededor de 70 o 80 buses Ya. de 12 y 9 metros que van a operar sobre el corredor Arequipa-Tacna-Garcilaso. O sea, definitivamente al 9 de agosto, ¿cuántos buses azules van a estar para la ciudadanía en este corredor? Estamos estimando entre 66 y 78. Ok. Obviamente son modelos de asignación de tránsito que estamos terminando de trabajar con los datos de la prueba, pero ese es el rango de buses y por lo tanto va a salir una flota que va a ser como el doble que esta en el contorno del corredor, que cumplen la misma función Ya. que hoy cumple esta flota, y por eso es que hay 42 rutas que se reestructuran. Entonces, ahora que ya la gente tiene una idea gruesa de cómo funciona el corredor, ya nuestra tarea ya no es explicar cómo funciona el corredor, sino nuestra tarea es explicar cómo se modifican esas 42 rutas, que también es una tarea 42 veces más grande, ¿no? Eso que explicar solo cómo funciona el a corredor. eso vamos a ir y eso ahorita. arranca el 4 de agosto. Bueno, a eso vamos a ir ahorita. Quique nos va a poner aquí en la pantalla, hemos mandado a hacer el mapita este. Por si acaso, hay una página web para los que quieren saber, ¿no? Que está bien completita, Sí. la he revisado toda. ¿La puedes decir, por Hay favor? hay un website de la Municipalidad de Lima. Donde van a encontrar este mapa que ven aquí. Exactamente, donde Ahorita todos lo pongo. pueden conseguir. Si ponen website, reforma de transporte, casi llegan directo. Claro, y ahí van a encontrar. Esto es, digamos, el corredor. Ahora, por favor, quiero que le expliques a la gente qué son las 42 rutas alternas. Porque, por ejemplo, César Sánchez Sotero me está diciendo la ruta alterna de Miraflores Rima, que es una desgracia. Petituar, 28, Washington Quilca, Torrico, Superunda, pésimo, fatal. Explica qué es y cómo se va a transformar. Bueno, estos días del 26 al 29 no hemos hecho nada diferente a lo que hacemos en el ciclodía. Solo que el ciclodía afecta básicamente a la Arequipa y ahora hemos afectado también Tacna y prolongación Tacna. Pero ojo que la Arequipa es el sector más grande, ¿no? del corredor. Entonces no hemos hecho algo de nuevo disruptivo o diferente de lo que hemos hecho durante meses en los domingos del ciclodía. Bueno, ahora eso va a cambiar. Ahora lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si hay una ruta que puede venir desde muy lejos, atraviesa va por el corredor y luego sigue hasta otro lugar en la ciudad muy lejos, lo que va a ocurrir es que una de esas dos conexiones se va a quedar